Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tei Teología. Estoy muy contenta porque hace mucho que quería grabar este episodio. Por fin se logró y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que me atrevería a decir que todos hemos pasado por ahí, quizás de menor o mayor forma, pero creo que todos hemos sido no sé si la palabra es víctimas de la lucha con el fariseísmo, con el legalismo en la iglesia, con aquellas reglas que se imponen dentro de una iglesia por tradición, por historia, etcétera. Entonces hoy vamos a definir qué es. Tengo dos invitadas maravillosas que también tengo el privilegio de llamarlas amigas, porque van a compartir su experiencia y ya vamos a reflexionar sobre cómo llegar a la gracia y a la libertad que Cristo nos da. Esto me recuerda antes de presentarlas a Pablo cuando habla a los Gálatas. Eh, una de las, eh, una de las veces que más puedes leer a un Pablo molesto es cuando los Gálatas empezaron o regresaron a prácticas que ya no debían de regresar. Y Pablo les dice, oigan, Cristo nos llamó a libertad para que vivamos en libertad, manténganse en ella y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y a veces, justamente en la iglesia de Ile un día escuché que a veces la religiosidad lo que hace es que nos lleva queremos sacar a la gente de la esclavitud del pecado, pero la traemos a una esclavitud religiosa. Y Dios no nos ha llamado a eso. Entonces, hoy quiero presentarles a Cintia y a Ile. Cintia es pastora de la iglesia Jardín. Siempre me ha encantado el nombre de tu iglesia, no sé si te lo había dicho, pero me encanta el nombre de Jardín. Y a Ile es esposa de pastor. Cabe mencionar, no sé si ustedes lo quieran mencionar, nuestros contextos históricos son diferentes, venimos de tres denominaciones diferentes, y entonces yo creo que esto va a enriquecer muchísimo. Quiero dejar el lugar a Cintia para preséntate, Cintia, y ahorita empezamos, o bueno, no, sí, preséntate, Cintia, y ahorita seguimos con el tema. Adelante. Hola, pues gracias de nuevo, Anita, por invitarme. Es mi segunda vez aquí contigo. Y ahora con Ile, qué fregón, que la quiero mucho y también la admiro mucho, igual que a ti. Pues, ¿qué puedo decir? Yo nací en el cristianismo, ¿no? Una cristiana, como decimos, con un contexto pentecostal. Luego me moví de contexto, pero de mi historia que les voy a contar va por ahí. Y bueno, ahorita que toque contarla, estoy sirviendo ahorita con mi esposo, como dice Anita, pastoreando una iglesia juntos, ya por 9 años, aquí en Chihuahua. Es una iglesia independiente, carismática, iglesia jardín. Y pues no sé, ¿qué más puedo decir? Tengo 2 hijos. Bellísimos fue creciendo. Sí. Gracias, Cintia. Gracias. Bienvenida otra vez a Teología. Sí, sí, ya hemos tenido un podcast juntas, pero es la Ujú. primera vez que la Ile nos acompaña. Ay, es que estar con Ah, Ile es risa garantizada. Me encanta no. estar con Ile. Ile, ¿cómo estás? Preséntate ante nuestro super público de quizás cinco que nos escuchan, pero preséntate, Ile. Pone 5. No, no, pues, muchachas, no, yo estoy bien contenta porque Dios me ha permitido conocer a mujeres grandiosas y una de ellas es Ana y Cintia, que tenemos como unos 2 o 3 años en donde lo que dicen, o sea, historias bien diferentes, iglesias bien diferentes, pero teniendo un mismo Dios que nos ha unido y en algo que era con las mujeres, yo creo que ahí Cintia, ahí fue nuestro contacto y todo. Y la verdad, pues aquí andamos, Dios ahí uniéndonos y no, prepadrísimo. Yo soy la más feliz de estar aquí, muchachas. Este, soy, soy Ile, estoy casada con Meni, estamos
pastoreando en la iglesia Bautista Jerusalén. Yo vengo de un contexto bautista. Y pues sí, a pesar de que no nací tanto como que en la iglesia, nosotros nos consideramos cristianos, pero la verdad que asistíamos ya, creo que unas 3 o 4 veces al año, sino que fue ya más en la adolescencia cuando ya me metí más en lo que era mi iglesia, el ministerio. Y pues bueno, tengo 22 años de casada, tengo 2 hijas, Raquel de 16 y Taylor de 3 años, y pues bueno, esa soy yo. Ay, bienvenida, Ile. Es un gusto. Gracias. Es un gusto. Y pues vamos a empezar, chicas. Y pues para hablar de legalismo, vamos a definirlo un poco. Cuando hablamos justamente de este aspecto, cuando decimos esto creo que es muy legalista, o este pastor, o esta iglesia, ¿a qué creen que nos referimos exactamente? ¿O cómo tú defines, Cintia? Vamos a empezar con Cintia. ¿Cómo definirías el legalismo en la iglesia cristiana? El legalismo, en mi definición, creo que es este intento por ganarnos el favor de Dios, por ganarnos el amor y el favor de Dios a través de obras humanas, a través de lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que tiene el legalismo es que pues no descansa en la obra transformado, en la obra justificadora de Cristo en la cruz, sino descansa en las obras de nosotros mismos, ¿no? Añadiendo reglas, añadiendo cargas, añadiendo doctrinas al cristianismo con el fin de ganarse la aceptación, el favor de Dios, ¿no? Lo que hace esto, pues, es que pues minimiza o hace a un lado completamente lo que viene siendo pues la gracia y la obra justificadora de Cristo en la cruz. Mientras que el Evangelio, o sea, sí nos habla de una obediencia que tenemos que hacer. Lo que hace el legalismo es basar todo como nuestro caminar cristiano en cosas superficiales, o sea, en reglas, en doctrinas que se tienen que cumplir. En las escrituras vemos el legalismo con los fariseos, con los seduceos, con los escribas, ¿no? Y que hay varias palabras, ¿no? Hay varias cosas que Jesús les dice, ¿no? Les dice sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Pues porque por fuera estaban muy pulidos en obras y en acciones, pero por dentro sus corazones no eran los correctos, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 10, del 3 al 4, habla sobre ellos y dice: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Es buscar una autojusticia, es transgiversar el significado bíblico de la gracia y adjudicarnos a nosotros los méritos del favor de Dios. En palabras. Gracias, muy profunda, muy completa. Definitivamente creo que el legalismo tiene que ver con añadir reglas, ¿no? Como requisito a mi vida cristiana o a la salvación, para justamente ser aceptados por Dios. Antes de quizás agregar algo más, no sé, Ile, ¿qué puedas definir tú o pudieras darnos, no sé, ejemplos prácticos que se te vienen a la mente acerca del legalismo? Híjole, mira, yo creo que también depende mucho de que las personas hemos tratado de tomar el lugar de Dios y nosotros hemos querido definir lo que es bueno y lo que es malo. Esa fue una de las clases que un hermano y todo me enseñó y impactó mucho mi vida, porque sí es cierto, o sea, a veces como cristianos decimos, no, claro que no vamos a tener otros dioses, no, a Dios solamente vamos a adorar, pero nosotros tomamos la posición de Dios y nosotros somos los que decidimos qué está bien y qué está mal.
Y por muchos años y todo, yo recuerdo que nos decían, por ejemplo, en mi iglesia, y yo sé que no lo hacían como que el afán a veces, bueno, en ocasiones, de molestar, sino porque era como que algo que se había transmitido como que de generación a generación. Y por ejemplo, era de que no es que las niñas usamos falda. Y, y, y bueno, o sea, si tú estabas cómoda con la falda y todo, pues bien, ¿verdad? O sea, muy bien. Pero lo malo es cuando ya empezaban a hacer sentir a las demás personas mal porque no traían falda, ¿no? Y recuerdo que una vez una hermana, y esta hermana ya era muy, muy, muy viejita, creo que ya le estaba pegando como a los 90 años, y íbamos a un culto de Año Nuevo. Está haciendo un friazo, entonces yo me puse un traje, ¿verdad? O sea, y pues era un pantalón negro, pues esos de vestir. No, hombre, la hermana me vivoreó, pero así, o sea, ancho de arriba hacia abajo, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? No, no. Y así se va a ir, hermana. Y yo, sí, hermana, y lo, como ¿por qué no? Es que la Biblia dice que no se viste con ropa de hombre. Y yo, digo, la hermana está cotorreando. Y lo yo, no, hermana, ¿cuál de hombre? Le digo, sí es mía. Y lo, pero traes pantalón. Y lo, pero traes pantalón. Y yo, ¿es en serio? Y yo creo que ahorita lo que decía Cintia, o sea, cómo tergiversamos la palabra de Dios y cosas, y yo, no, hermana, le digo, o sea, ya no me voy a poner a discutir, este, hermana, le digo, esto es algo, le digo, está haciendo frío, no es ropa de hombre, le digo, no estoy deshonrando a Dios, digo, ni me siento mal, y ni me lo voy a quitar, hermana, le digo, o sea, discúlpenme si la ofendo y todo, ¿verdad? Pero otra vez nos clavamos con muchas cosas tan pequeñas que a veces olvidamos lo más importante. O sea, si la hermana me hubiera dicho, hermana, busque la santidad de Dios, ok, o sea, buscar mi vida espiritual, ¿verdad? O sea, el animarme en eso. Pero a veces nos enfocamos tanto en esto, en la apariencia, de que porque traes el pantalón roto, de que porque te ves de tal manera, que si traes el tatuaje, yo sé que ya los tatuajes ya pasaron de moda, ¿verdad? El tema controversial, pues, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que, híjole, o sea, nos mortificamos. Y otra vez, ¿quién decide eso? Lo bueno y lo malo, o sea, no, es solamente Dios, ¿verdad? Eso es lo que Él dice en su palabra, lo que es bueno y lo que es malo, pero nosotros queremos tomar su posición y empezar a juzgar de que, es que tú estás mal por esto, tú estás mal, esto está bien, esto está mal, pero a veces es nuestra propia opinión Claro, de cosas. justo creo que ese es el inicio del pecado en la vida del ser humano, definir qué está bien y qué está mal por nuestra parte. Y es una buena definición, gracias, Ile. Creo que yo agregaría aquellas consecuencias que el legalismo trae a partir de, como el mismo Jesús dijo, ustedes imponen cargas, ¿no? O sea, que no pueden llevar, y por eso Jesús dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga, porque la religión judía lo que hacía era, además de la ley, que es fuerte, agregaban alrededor de 300 leyes más, ¿no? Y entonces Jesús decía, no sé, esto es insostenible, o sea, vivir de la manera en que tú me estás pidiendo es insostenible. ¿Y qué genera esto? Pues un sentimiento de culpa, o sea, yo no tengo la capacidad para tener este estilo de vida, eh, pues sí, para agradar a Dios cuando me dicen todo lo que me falta o todo lo que está mal, ¿no? Creo que también a la par del legalismo de un corazón que empieza a ver el cristianismo a partir de lo que hace, de cómo se ve, también es un generador de culpa y quizás de frustración, ¿no? Que mucho a lo mejor de ahí vamos a partir para hablar de sus testimonios, porque pues ahora que tenemos un poco claro lo que es el legalismo, quisiera hablar de los daños que puede causar a nivel personal y en la misión de la iglesia. Y para esto me gustaría escuchar sus historias, me gustaría escuchar cómo estas reglas, estas imposiciones que se van dando a lo largo de la historia y que de alguna manera las practicamos en la iglesia sin saber por qué las hacemos, ¿no? Como muchas cosas que se hacen sin realmente entender por qué las hacemos, generan una carga, como decía Jesús, una culpa y quizás otros sentimientos más. Quisiera escuchar a Cintia con su historia y el recuento de los daños de pues una lucha o los efectos negativos del legalismo. De cuando yo era súper legalista. No es cierto. Sí.
O sea, el año pasado, ay, no es cierto. No, no, bueno, Anita me comentaba me invitaba a este episodio, me sorprendía porque de todas las pláticas que tenemos usualmente como que no me esperaba que me invitaras a hablar de legalismo, pero creo que me mencionaba que era porque alguna vez platiqué mi historia de cómo yo me alejé de la iglesia durante algunos años en mi juventud, ¿no? Cuáles fueron las razones y y la razón por la que yo me alejé de mis, ¿qué serán? De mis 19 años a los, no, de los 17 más o menos, 17 o 18 como a los 21 22 fue porque pues yo crecí en una iglesia, ¿no? Como les dije, pentecostal, la cual honro, pero también hubo cosas que, sobre todo, ¿cómo empezar? Es que no quiero como ser dura o no quiero como deshonrarlos tampoco, porque Okay. también les guardo aprecio. Sin embargo, cuando yo empecé pues ya a crecer, ¿no? En mi adolescencia, bachilleres y todo, yo tenía como convicciones, ya tenía convicciones, siempre he sido una mujer como con convicciones fuertes y desde pequeña, aunque estuviera inmadura y todo, yo creía que tenía mis convicciones y mis gustos muy definidos y todo esto y yo sentía que no cabía en la iglesia. Yo servía en la iglesia, servía en la alabanza, era líder del coro, tenemos un coro grande, era líder del coro, asistía a las reuniones de jóvenes, era muy activa, sin embargo, siempre estaba algo que a la iglesia no le gustaba de mí, o sea, siempre Cintia era como, yo sentía que no cabía, o sea, siempre había un comentario, siempre había un regaño, siempre había alguna situación donde no había espacio para personas como yo. Era una iglesia pues donde tenías que usar falda para subirte al altar, sin embargo podías ir sin falda a la iglesia, o sea, me refiero con pantalón. Puedes ir en pantalón a la iglesia, pero para cantar sí. Entonces, había esas incongruencias que para mí no tenían sentido, que para mí eran reglas humanas que aún eran incongruentes en el sentido de que, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia de ir a adorar aquí abajo, ir a adorar ahí arriba con pantalón, si estoy bien vestida, ¿verdad? Decentemente, recatadamente. ¿Cuál es la diferencia? O sea, aún así, subiéndome con falda, siempre había una queja que el hermano te está viendo las piernas, que les ve las pompas, y yo así como que, pues entonces déjenos el pantalón, o sea, no había, o sea, luego empecé con mis intereses, me puse un aretito en la nariz, esto que el otro, pues sí lo puedes traer, pero tápatelo con un curita, y yo así como que, ¿sabes? O sea, eran cosas muy superficiales, o sea, en vez de explicarme, nunca había una explicación bíblica, nunca había algo sobre el corazón, nunca había algo sobre qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios enseña, sobre los deseos de Dios para nosotros, nunca había una enseñanza sobre interna, ¿sabes? Sobre el corazón, sobre mi vida, sino todo era apagar estos fuegos de lo que a Cintia le gusta y a nosotros no nos gusta aquí o no cabe en nuestra congregación o en nuestras doctrinas. Y entonces yo tenía, les digo, mis gustos, a mí me gustaba el reggae, a mí me gustaba yo estaba estudiando música, la carrera de música, la licenciatura, entonces tenía estos gustos musicales, pero luego no me dejaban escuchar música mundana y entonces yo tenía todo este caos en mi mente de lo que me gustaba y que yo encontraba una forma no pecaminosa de ser yo, ¿saben? Pero seguía siendo para la iglesia malo y yo seguía siendo insuficiente siempre. Entonces,
yo intenté mucho caber, o sea, y eso es algo que Dios lo sabe, yo intenté mucho caber en la iglesia y lo intenté con todas mis fuerzas, pero hubo un momento, ¿no? En el que yo estaba siempre en esta lucha de, bueno, no quepo aquí, pero tampoco quepo en el mundo, porque no soy como ellos, entonces siempre estaba como que no soy de aquí, no soy de allá, así me hacen sentir, este, y hubo un punto en el que yo me sentía, mm, estaba afectando mi identidad, ¿saben? Ya estaba afectando mi seguridad. Yo estaba en mis 17, 18, ¿saben? O sea, en una edad súper crucial para la identidad de cualquier jovencita y yo tenía que tomar una decisión. Y muchas veces le dije a Dios, ok, Dios, decido por ti y te sigo y renuncio a todo esto. Me quité aretes del ombligo como 5 veces, me los volví a poner. Y entonces estaba siempre en esta lucha hasta que un día en un campamento de jóvenes, recuerdo que sentía que el Señor me decía, Cintia, toma mi mano, sígueme. Y yo recuerdo que yo le tomaba en una visión, ¿no? O sea, yo le tomaba la mano a Jesús y le decía, tú sabes que lo he intentado mucho y tú sabes que te amo, pero yo no soy la clase de persona que puede seguirte, porque ya lo intenté y no he podido, o sea, ya lo intenté y no soy la persona que puede seguirte. Y le dije, así es que, pues, te suelto, o sea, yo nunca he sido una persona que le gusta la tibieza, entonces yo sentía que estaba siempre tibia, ¿saben? O sea, así me hacía sentir la iglesia, Ujú. que iba a ser vomitada, ¿sabes? Ah, ya. Entonces, Sí. entonces yo le dije a Dios, te suelto. Y yo, ese día, o sea, yo decidí terminar mi relación con la iglesia y con Dios, porque yo creía que no era el asunto de la iglesia, sino era un asunto de Dios, ¿sabes? O sea, yo pensaba que es porque Dios no me aceptaba así, o sea, yo pensaba que yo no era suficiente para Dios, yo no lo veía como es la iglesia y sus doctrinas, porque era la única iglesia que yo conocía y yo veía que Dios me pedía cosas que para mí eran imposibles, o sea, y, y que yo los intentaba, pero siempre fallaba y siempre fallaba. Entonces, le dije a Dios pues que terminaba mi relación con él y ya, o sea, dejé de ir a la iglesia y me metía al mundo, me fui a cantar, me fui a hacer lo que me gustaba, a probar cosas y siempre supe, mientras yo no estaba en la iglesia y andaba aquí y allá y intentando satisfacer este vacío con otras cosas, siempre supe que yo era de él, o sea, y siempre él me hacía sentir que yo era suya, o sea, que él seguía conmigo y me protegía de irme a tocar fondo en las cosas del mundo, ¿no? Irme a destruir a mí misma y un día me acuerdo acompañando a mis papás a la iglesia porque de vez en cuando los acompañaba pues para que estuvieran tranquilos y así. Ya tenía creo que 21, 20, 22 años creo que tenía. Estábamos ahí y estaba viendo a las chicas que estaban cantando ahí en el coro y escuché así claramente que Dios me decía, ese es tu lugar. Yo cantaba en los antros en ese entonces. Y, y yo, no, pero, o sea, ya viste que lo intenté y esto. Y luego me contestaban, es que yo te amo como eres. Y yo, no, pero es que estoy ganando muy bien con este trabajo. No, pero pues tú vas a sostener. No, pero mis amigos, que no sé qué, yo te voy a dar nuevos amigos y tus amigos, los que son verdaderos amigos, se van a quedar. Y así cualquier pretexto que yo le ponía, él me daba así, pero era una plática así súper clara y ese día me decidí porque fue tan claro que Dios me dijo, se acabó tu tiempo, es tiempo de volver. Y ese día en la tarde, o sea, hablé con el que era mi novio en ese entonces y le dije, ¿sabes qué? O sea, me salgo de la banda y, y quiero volver con Jesús, o sea, quiero seguir a Jesús nuevamente. Y empecé y dejé todas las cosas
y empecé a seguir a Jesús con todas mis fuerzas, a servirlo, a ser líder. Ahí fue cuando empecé, me dieron un liderazgo en la alabanza. Sin embargo, yo ya tenía una convicción muy fuerte de seguirlo y ya no iba a volver atrás. Eso era una convicción que no iba a cambiar. Sin embargo, yo seguía sin caber, ¿sabes? Seguía en esta misma iglesia y yo seguía siendo insuficiente ahí, o sea, yo seguía, era el mismo, era lo mismo, era lo mismo, era lo mismo. Lo que me sostenía era este amor por Jesús, de que Él me había perdonado todo esto, ¿sabes? De que Él me había sacado de ese lugar, de que yo ya había conocido aquello y yo sabía que Él era el camino, que Él era la verdad, que era la luz, que Él era la vida, o sea, y que Él era lo que yo necesitaba y eso es lo que lo que me hacía permanecer ahí. Sin embargo, yo no amaba la iglesia. O sea, para mí la iglesia era un lugar donde yo no quería invitar a personas. Yo no quería que nadie se sintiera como a mí me hacía sentir la iglesia. Qué difícil. Y bueno, esa es la historia triste, ¿no? No sé si quieras Ahorita llegamos a la que parte platique. feliz, Ok. a la libertad. Fíjate que Ujú. a mí, o sea, te escuché en un café hablando de esto y te vuelvo a escuchar o sea, como pastora me duele imaginar o pensar que alguien le dice a Jesús, sí te amo, pero lo que me pides es demasiado. Pero el problema es que él no lo estaba pidiendo, ¿verdad? Es toda una institución y justo este sentimiento de culpa es lo que más genera estas actitudes fundamentalistas. Y antes de darle lugar a Aile para que nos cuente su historia, creo que una de las cosas que más criticados somos cuando muchas cosas son inconscientes, pero cuando consciente o inconscientemente damos estas cargas, es que la gente que no conoce mucho la estructura de la iglesia, eh, este tipo de reglas de verdad son, perdón la expresión, pero tienden a ser hasta ridículas o exageradas. Con una amiga que tenemos las tres en común, que amamos, Denise, no es cristiana o no es creyente de toda la vida, tiene 8 años en el evangelio, 9, y entonces a veces cuando le platicamos, no, pues es que no está bien bailar. Y ella empieza a hacer preguntas de como, pero como, ¿por qué? O sea, para nosotros fue como tan normal decir es que está mal. Yo a lo mejor no tengo una historia así tan fuerte porque yo fui muy ñoña. O sea, yo fui de, está mal. Y ya no decía nada. Y entonces toda mi secundaria y toda mi prepa era como, no, yo no voy porque está mal. No, yo no hago esta. O sea, como que no pregunté. Y ahora más grande, cuando por ejemplo escucho una de mí, dice, es que, ¿qué lógica tiene? Por ejemplo, un día hablábamos, me acuerdo, no sé si con Cintia o con otra amiga, Bere, y ella decía que había lugares que hasta el cine, ¿no? Te prohibían, porque la Biblia dice que no te puedes sentar en silla de escarnecedores. Y entonces decía Denise, ok, o sea, si tú alargas esto, entonces no te puedes sentar en el camión y entonces te vas a tener que comprar un carro nuevo porque si no, quién sabe quién agarró ese carro. Y entonces, y ella o sea, como que empezaba a decir que hay reglas que si tú alargas ese argumento se cae solo, porque no puedes sostenerlo, son insostenibles algunas cosas que a alguien se le ocurre decir y de pronto se vuelve una carga, repito, insostenible y que si usas un poco más la lógica, es algo que no puedes practicar o cargar con ello. Ile, también contigo voy a invitar a Ile, una vez que estábamos en nuestras pláticas o en el grupo de apoyo que tenemos a mujeres en violencia, me tocó escuchar tu historia, Ile, y fue muy fuerte. Así que adelante, Ile, ¿cómo afectó estas cargas que Jesús decía que no pueden llevar en tu cristianismo y en tu vida ministerial? Ujú. Bueno, pues lo mío más bien tuvo que ver con el ministerio, más que de haber crecido en una iglesia, porque ahorita como les comentaba, o sea, pues yo a los 9 años, mi escuela era el Colegio Palmora, entonces enviaron como a un grupo americano a que presentaran una obra, y ahí fue donde pues dije, pues quiero que Jesús sea mi salvador, ¿no? Pero la verdad, como nunca asistíamos a la iglesia, pues
o muy pocas veces, pues la verdad yo nunca tuve como alguien que me acompañara en mi fe, o sea, y otra vez no porque la iglesia no me lo proveyó, sino porque nosotros nunca íbamos, ¿no? Pero fue hasta los 15 años que fuimos que yo asistí a un congreso de jóvenes, una amiga me invitó, asistan a los congresos, ay, y acá el golazo, ¿verdad? Y la verdad ahí fue donde realmente entendí el evangelio y ahí fue donde dije, no, Señor, o sea, yo quiero servirte de tiempo completo, o sea, ese era así como mi deseo. Y a lo mejor esto ya es así como que, en el caso, pero es que amo las vacas, a mí me encantan, o sea, tengo muchas cosas de vaca. Entonces yo dice, yo quiero ser de misionera a la India porque ahí las vacas son sagradas. Ay, a lo mejor la gente, quién sabe, ¿verdad? Pero las vacas eran sagradas. Entonces yo quería ser misionera en la India, por eso era mi motivo. Y entonces una hermana llegó y me dijo, no, Ile, pues la manera de confirmar tu llamado es involucrarte en el trabajo de la iglesia. Entonces empecé a asistir cada semana a una misión que tenía nuestra iglesia. Entonces, pues ahí gané un alma, pero para mí. Ahí fue donde conocí a mi esposo. Y chavos, si están viendo esto, no lo hagan. Y entonces, pues yo tenía poco en mi fe, o sea, y mi esposo, bueno, pues en el tiempo de Ameni, él ya formaba parte del equipo pastoral de la iglesia. Entonces era así como que el pastor trae una nueva creyente, tun tururún, o sea, como que qué tremendo, ¿no? Y a muchas les empezó a muchos les cayó así como que, balde de agua fría, ¿no? Y sobre todo porque, pues, Manny sí creció en la iglesia y era un niño muy amado y muy querido y de repente, anda de novio con la Ile, ¿no? Entonces, llegó un día una hermana y se acerca conmigo y lo me dice, oye, Ile, dice, pues, allá nos habíamos comprometido, fuimos novios, yo tenía 17 años, a los 18 años recién cumplidos, que ya era legal, me dan mi anillo de compromiso. Entonces, sí, muchachos, si están viendo esto era otros tiempos. Este, y sí, o sea, entonces yo en el bachi ya traía anillo de compromiso, chavas. Bueno, ¿en qué me quedé? Sí. Entonces llega una hermana y empieza a decirme, oye, Ile, que te vas a casar y con uno de nuestros pastores. Y yo, le digo, sí, hermana. Y luego me dice, bueno, pues yo creo que ya es hora de que te comportes. Y yo, ¿qué? Y lo me dice, sí, ya tienes que comportarte como esposa de pastor. Y ahí surgieron así como que un chorro de preguntas. Si ustedes me conocen, saben que mi temperamento es sanguíneo, vengo de una familia súper ruidosa, soy lo opuesto a Manny, o sea, yo sí soy desordenada, soy impulsiva, o sea, sí soy más sociable, o sea, sí, donde quiera que, si me ve con amigas y todo, ahí vas a ver que ahí está Ile porque otra vez soy muy ruidosa. Entonces, la hermana me decía, pues que ya tienes que comportarte, ya tienes que ser más seria. Entonces, ahí fue como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo, qué es hacer esposa de pastor? O sea, ¿qué cosas tengo que cumplir? O sea, ¿qué? Y yo veía las otras esposas, ¿verdad? De los otros pastores que estaban ahí, son hermanas que pues me llevan más años y todo su temperamento pues nada que ver con el mío y sus carreras y lo que ellas hacían, o sea, otra vez, o sea, éramos muy opuestas, entonces yo era, caray, digo, sí es cierto, es que ser esposa de pastor es ser ellas. Entonces empecé como que, ok, voy a investigar qué tengo que hacer para ser una buena esposa de pastor, ¿no? Entonces dije, ok, tengo que ser tranquila, que es tranquila, pero tengo que ser tranquila y tengo que comportarme. Y yo, bueno, dije, bueno, a lo mejor no ser tan ruidosa, ¿verdad? O sea, cuando me ría de que, a lo mejor, ay, me parezco a la señora católica. Entonces, pues ya, pues total de que fue así como que, ok, ya me voy a tranquilizar, voy al seminario y cuando voy al seminario nos ponen a pastorear una iglesia que es de ahí. Entonces es, hermana, hágase cargo de las mujeres. Otra vez, o sea, tenía 19 años y no me quiero escudar en eso, pero, o sea, yo veía a las hermanas, o sea, eran de 40, 50 en adelante, o sea, unas ya estaban jubiladas,
Y pues sí, o sea, y luego hazte cargo de esas mujeres. Y era así, dije, o sea, es que hasta en mi fe, o sea, ellas me llevan años luz, o sea, no, no, no. Pero dije, ok, para ser esposa de pastor tienes que hacerte cargo de las mujeres, o sea, ese es otro requisito. Y luego, véngase a apoyar la alabanza. Y luego, bueno, le digo, pues sé tocar guitarra, les ayudo. Y lo, pero es que usted es esposa de pastor. Y lo, ¿que no sabe tocar el piano? Y yo, no, no sabía que por ser esposa de pastor tenías que tocar el piano. Entonces fui al seminario y les pedí que si me podían prestar un piano, un teclado y todo. Y pues ahí más o menos me defendí porque la esposa del pastor toca el piano. Entonces, después era con los niños y bueno, pues ahí algo le atiné, ¿verdad? Porque si uno de mis ministerios pues era trabajar con los niños, esto era algo que hacía en mi iglesia antes, entonces pues dije, bueno, yo, pues por fin algo le atiné, ¿no? Pero en serio, por muchos, muchos, muchos años, o sea, yo creo que antes de tomar esta clase, como en el 2019 más o menos, en muchas cosas vivía una vida muy frustrada porque no estaba llenando lo que era la, por las expectativas de la gente, de lo que decían que era una esposa de pastor. Entonces era súper frustrante el ministerio y en muchas cosas. Y tú a veces yo llegaba con Meni y le digo, ay, Meni, le digo, es que, digo, de plano no, le digo, se hace que hasta te equivocaste de muchachona, o sea, le digo, no, 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 le digo, o sea, le digo, esto es así como que demasiado too much, demasiado para mí, o sea, no, no, no. Y en eso siempre era vivir el ministerio muy frustrado precisamente porque me dedicaba a agradarle a las personas y una vivía frustrada y otra ni los agradaba. Claro, eso es, nunca, pareciera que nunca es suficiente, ¿verdad? Es súper doloroso pensar en eso, porque también hablamos de que el legalismo causa culpa, causa una frustración, un temor, eh, un querer aparentar lo que no somos, qué doloroso. Gracias, gracias por compartirnos esto. Mm. Me encanta saber que están ya en otro lugar, en otra forma, que ahorita vamos a hablarlo, cómo llegaron a esta libertad y a experimentarla. Voy a dar un dato muy ñoño, pero estoy Ajá. dando, estoy dando clases. Una de mis clases favoritas que me gusta dar en el seminario es el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario son qué pasó en los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y una de las cosas que pasa es cuando el imperio griego gobierna a los judíos, nace el fariseísmo. Ahí es donde nacen los grupos religiosos, los esenios, los fariseos, los celotes y etcétera, y los saduceos. Y estos nacen, bueno, el fariseísmo nace a raíz de que llega el helenismo. El helenismo es cuando la cultura griega quiere cambiar la cultura judía y empieza a poner, impuso un gimnasio en el templo, incluso un prostíbulo también. Y entonces la cultura griega empezó digamos que a conquistar la forma de vivir de los judíos. Y ellos empezaron a ser muy atraídos por esta cultura, al grado de que los judíos empezaron a descircuncidarse por temas estéticos y en fin, la cultura griega empezó a imperar sobre la cultura judía. Y entonces surge un sacerdote llamado Simón que hizo precisamente el partido fariseo para como contrarrestar esta lucha cultural griega, para contrarrestar todas las cosas que se estaban haciendo mal y que estaban alejando al judío de practicar la ley. El asunto fue que a lo que voy con todo este dato es que el inicio de este grupo de fariseos que Jesús demanda 300 años después, empezó con una buena intención. Es decir, la cultura griega estaba tratando de quitar la ley, estaba moviendo a un sincretismo, a muchas cosas, y entonces nace el fariseo y dice hay que defender la ley, hay que defender. Pero a partir de eso, no solamente, ¿cómo lo hicieron? Pues justamente fue a través lo que se conoce como Mishnah, empezaron a agregar cosas y agregar cosas
al grado de que a los tiempos de Jesús había 300 reglas más. Y entonces, mi punto, chicas, es que muchas cuestiones del legalismo o que también escuchamos como fariseísmo, que son justamente estos religiosos que Jesús atacaba, quizás en muchas cosas nacen para una protección, o sea, nacen como para, no estoy justificando, pero nacen en ese sentido, a lo mejor, porque el ser humano yo creo que tendemos a polarizarnos, es decir, si nosotros empezamos a decir, no tiene nada de malo tomarte una copa, ¿qué vamos a hacer? Probablemente nos vamos hasta el otro lado, entonces mejor no lo hagas, ¿no? O no tiene algo de malo bailar. Y entonces me voy hasta el otro extremo. Y a veces creo que así nace, al menos hablo de la estructura del fariseo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero que mi pregunta es, ¿en dónde está la línea? Cintia decía algo muy interesante. Dios nos llama a obedecer y Dios sí nos llama a una santidad. El hablar de libertad, el hablar de quitarnos estas cargas y de sabernos ser usadas por Dios dentro de un formato que nos permite ser y tener con personalidad y con esencias distintas. eh, También creo que hay un límite porque Dios nos llama a ser transformados. Entonces, eh, yo quiero preguntar, Cintia, ¿cómo encuentras justamente, y a lo mejor ahí va también de la mano el testimonio del llamado a la libertad y a la gracia, esta línea entre legalismo y santidad, esta línea entre vivir una vida centrada en Cristo y como decía el mismo Pablo en Gálatas, sin caer en un libertinaje, ¿no? ¿Cómo nosotras como pastoras dejamos de ser policías morales para invitar a la iglesia a vivir bajo una conciencia de santidad y de amor a Cristo? O sea, ¿cómo hacemos esto? Porque nuestro llamado es cuidar y proteger, pero no con estas cargas tan pesadas. ¿Cómo fue tu experiencia de libertad y cómo encuentras este balance entre santidad y no caer en legalismo o en un libertinaje, ¿no? Híjole, sí es, ahorita que mencionabas sobre cómo nació el fariseísmo, ¿no? O sea, con esta buena intención. Es algo que yo reconozco, o sea, en las iglesias donde he visto legalismo, ¿no? O cuando, o es más, yo misma me he visto tentada, Es ¿no? que es súper fácil caer. Ajá, es una línea delgada para nosotros los pastores, los líderes, porque precisamente cuando tú predicas la gracia, es el evangelio mismo, ¿no? O sea, no lo puedes quitar, no puedes no predicarlo, o sea, estarías quitar la gracia de nuevo es entonces llevarlo todo a méritos propios y y solo enseñar religiosidad, este quitar a Jesús, literal, o sea, pero siempre, o sea, siempre está como ese riesgo, ¿no? Y ese temor de, ok, si le digo, está bien, no pasa nada si tomas una copa de vino, o sea, se va a emborrachar, o sea, se va a volver alcohólico, pero creo que tenemos que, para empezar, la gracia, ¿qué es la gracia, no? O sea, la gracia es un regalo que Dios nos dio, esa justificación que Dios nos dio a través de su sacrificio en la cruz, que no lo ganamos, o sea, no lo ganamos por méritos propios, no lo ganamos por obediencia, sino por fe en Cristo. La gracia la recibimos por la fe en Cristo solamente y esa nos justifica, nos hace limpios, nos hace justos, nos hace santos delante de Dios. Pero también nos llama
Dios a cuidarnos, a limpiar nuestras vestiduras, nos llama a la transformación de nuestro entendimiento, o sea, a seguirnos transformando, a seguir siendo renovados por Él. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Le está hablando a los cristianos, o sea, le está hablando al pueblo de Dios, a los que ya seguían a Jesús. Limpiémonos, estémonos limpiando constantemente, ¿no? Y creo que a lo que somos llamados como pastores es justo a recordar, para empezar, primero nosotros, que es Cristo, o sea, es Cristo el que salva, es Cristo el que justifica, y que las personas tienen esta libertad de decidir, y en el momento en que nosotros empezamos a decidir por ellos, yo he escuchado testimonios de personas que le piden permiso a sus pastores para tener un noviazgo. O sea, está bien un consejo, por supuesto, y uno va a aconsejar, pero finalmente las personas tienen que aprender a decidir y a responsabilizarse de sus decisiones y a experimentar por ellos mismos por qué la palabra y por qué Dios nos da tantas enseñanzas y tantos consejos, y aprender a decidir por Él, aprender a decidir obedecerlos nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a controlar con nuestras reglas? Ahora, está bien tener reglas en nuestras instituciones religiosas, está bien, las denominaciones tienen hasta una constitución. Nosotros, que no pertenecemos a una denominación, tenemos lineamientos para los voluntarios, lineamientos para los pastores, lineamientos para los ancianos de la iglesia y lineamientos para los líderes diferentes para cada uno. ¿Por qué? Porque vivimos en comunidad y porque tenemos que cuidar la comunidad y porque vivimos para ser luz, ¿no? Y tenemos que proteger, seguir en la visión y en la misión de Cristo, si no se hace un desastre. Pero cuando empezamos a imponer reglas para que todos quepan en este molde donde nosotros como pastores nos aseguramos que todo va a salir bien, que nadie se va a salir del jacal, ¿no? Como decimos, o sea, lo que empezamos a hacer es que empezamos, en vez de juntar, empezamos a sacar personas del cuerpo de Cristo, porque entonces ya no caben muchos. O sea, entonces Ile no puede ser esposa de pastor y yo tampoco puedo ser pastora. Y ustedes lo han escuchado, como yo también tuve mis luchas muy grandes para poder como aceptar mi identidad completamente, porque aquí en Chihuahua no soy el estereotipo de una pastora. Entonces, yo llegando a Chihuahua, pues yo también volví a tener como esta crisis de identidad con Dios y decirle, ¿por qué me hiciste así? O sea, me llamaste, pero pues sabes que soy así, ¿no? O sea, y no es de que así me hizo Dios, me refiero a mi personalidad y lo que Él mismo puso para mí, que ahora veo que son las herramientas que Él usa para su reino, y Él las ha purificado y las usa para Él de una manera bonita, que veo en Ile también, y he visto cómo su iglesia brilla hermoso gracias a que Ile está con Meni y son uno, y es Ile como es y no pretendiendo ser otra persona. Así. Y entonces las reglas son importantes, sin embargo, una cosa es la regla y otra cosa es el control. Cuando queremos ya controlar a las personas, les empezamos a enseñar que de eso se trata, que lo que Dios quiere es nuestro comportamiento, y que nosotros nos ganamos con nuestro comportamiento el amor y el favor de Dios y el favor de la iglesia y el amor de los pastores y la aceptación de Dios. Entonces lo que empezamos a hacer es a modificar toda la idea que tienen sobre Dios. Y entonces Dios es este policía estricto que nomás está cuidando, y ya rompió otra regla más y ya rompió otra regla más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder ganarnos el favor de Dios? Empezamos a hacer un checklist donde empezamos a cumplir, y que nos volvemos religiosos, pero no seguidores de Jesús, y no lo conocemos a Jesús. Entonces nuestro deber como pastores es enseñarles a Jesús y enseñarles cómo nosotros mismos también, con nuestras fallas, Jesús nos ama. O sea, enseñarles que también nosotros luchamos con nosotros y aún así Dios nos ama y Dios nos ha llamado.
y es remarcar la importancia de esta relación personal con Jesús, de esta relación personal con Jesús donde Él mismo y a través de su palabra y a través de esos tiempos con Él mismo les va a ir haciendo saber lo que está mal. Y entonces tú ya no tienes que decirle a una persona, hey, el alcohol es hasta donde no te emborraches. Entonces ya las decisiones empiezan a llegar. Creo que yo no soy de una copa de vino. O yo no soy de nada de vino. ¿Sabes? O yo tomo una copa de vino con mis íntimos, pero no voy a tomar vino donde está este hermano que salió del alcoholismo. O que está batallando, que está en la iglesia, pero aún batalla con el alcoholismo. ¿Sabes? Entonces, es enseñarles a Jesús lo que el evangelio es suficiente. ¿Por qué le queremos agregar? O sea, yo digo, ¿por qué es la ansiedad de nosotros? ¿Sabes? Son las inseguridades de nosotros mismos, pero el evangelio, Jesús es suficiente. Claro. Gracias, Sin. Sí, la verdad es que todo lo cambia a partir de que entiendes el amor de Cristo y creo que muchos de nosotros crecimos. Yo crecí o sea, con una culpa impuesta, ¿no? O sea, de un Dios vigilante, un Dios policía, un Dios donde es que Dios se va a enojar, ¿no? Entonces, eh, también lo escuché de Sin y ha sido, lo acuñé, o sea, Dios me ama en mi mejor momento y en el peor momento de mi vida, Dios me ama igual, eso no va a cambiar. Y a partir de que lo amo, entiendo y busco cómo puedo balancear mi vida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, es un gran reto porque el ser humano, como tiende a sentirse superior, el legalismo es una muy buena estrategia de control, es una muy buena estrategia de manipulación, ¿no? Entonces, todos tenemos ese riesgo de caer, a lo mejor algunos consciente y a lo mejor otros inconsciente, es que venimos de una estructura, o sea, yo todavía hay cosas que, ay, me dan el válgame a veces, o sea, pero tengo que traerlas, o sea, tengo que como que plantearlas y decir, a ver, Ana, piensa en ese argumento y por qué. Y entonces, si lo llevo al evangelio, como tú dices, o a la gracia, se rompe. No, Pero has visto es consciente. cómo tiene un efecto perdurable y real. O sea, cuando no controlas algo que estás viendo que alguien está haciendo mal, no usas el control y la manipulación, o, ¿sabes? Sí. O el castigo, y le explicas con el Evangelio y esperas que el Espíritu Santo les revele, les redarguya por sí mismo, ves que hay un cambio verdadero, Claro. pero cuando no, tú ves que lo dejan de hacer, pero lo van a hacer, lo siguen haciendo porque No, y fue fue o solo pasajero superficial. o van a vivir la vida así, de manera mecánica. Así yo viví mucho. Está mal, o sea, es punto. Sin realmente experimentar vida, amor y gracia. Y platícanos, ¿cómo llegó la libertad a tu vida? ¿Cómo llegaste a entender que eres la esposa de pastor que Dios puso para tu iglesia, para Meni? ¿Cómo llegaste a esta alegría de decir gracias, Señor, porque me permite ser quien soy con lo que has puesto en mis manos? ¿Cómo llegó ese entendimiento a tu vida y a tu práctica de ministerial? Híjole, pues la primera, sí, yo creo que la primera fue de que Dios estaba trabajando en mi vida y que también quería llevarme a ese punto de poder, yo creo que lo que decían ustedes, ¿no? De entender primeramente también la gracia que yo he recibido de parte de Él y, y pues ver, ¿verdad? O sea, de que no voy a ser igual que esa persona ni nada, ¿verdad? Sino que es, ok, Dios, o sea, ¿qué vas a hacer con esto? Y otra vez, ¿verdad? Y recordar que Él me decía, Ile, pásate mi gracia, o sea, y yo me voy a encargar de lo otro, ¿no? Y otra vez también el apoyo y todo que recibí de Meni, porque también Meni de una u otra manera y todo era de que, ay, Meni, le digo, pues es que no soy así, o yo no voy a estar organizando la escuela de vacaciones, o sea, yo no, porque esos no son mis dones, o sea,
olvídate, en esas cosas no voy a poderte apoyar. O sea, yo participo como maestra, otras cosas, pero yo estar al frente para eso, o sea, nomás no. Y yo creo que él también, el apoyarme, el ver las cosas en las que eran mis dones y en mis capacidades y mis talentos y todo, y el recibir su apoyo, yo creo que eso fue algo muy padre. El tener el apoyo y todo de mi esposo me hizo ver lo amada que yo también era por Dios. También mis papás fueron también personas que nunca tuvieron algo en contra mío, al contrario, siempre recibí su apoyo. Entonces, en todo eso pude ver de que Dios me amaba a través de ellos. Y otra vez, ¿verdad? Pues era así como que, ok, Dios, aquí voy, pero no tenía como que la parte, tenía la teórica, ¿verdad? Pero ya la práctica, el realmente creerlo, hacerlo convicción en mi vida, yo creo que fue hasta en el 2020 que tomé clases con un hermano que amaba, el hermano Marcial Millican. El hermano falleció creo que hace unos 2 o 3 años, y el hermano compartió vida, y el compartirnos sobre la libertad en Cristo, sobre hablarnos sobre identidad, sobre hablarnos sobre quién soy yo. Híjole, eso otra vez lo leía, ¿no? Y te acuerdas de Efesios 1, ¿no? De que, ay, soy bendecida en Cristo y soy aceptada en el amado y soy sellada en su espíritu, aceptada, predestinada para la alabanza de su gloria, todo lo que ustedes saben. Pero el ya creerlo, ya eso fue súper liberador, y era de que otra vez no voy a tocar el piano porque alguien me lo dijo y porque tengo que ser yo la esposa del pastor. O sea, lo voy a tocar porque si quiero alabar al Señor a través de esto, lo voy a hacer para alabanza de su gloria. Y no me voy a también a tomar venganza de que, no, es que no te puedes poner tatuajes, que no sé qué, pues me voy a tatuar toda, porque ándeles, tenga la libertad que tengo en Cristo. O sea, tampoco tomar esa postura, ¿no? Pero simplemente fueron cosas en donde decir, ok, aquí, pues, estoy bien con Dios. O sea, aquí yo sé quién soy yo, y otra vez, o sea, empecé a llenarme de Él, o sea, el buscarlo, el buscar en su palabra, el recordar que es Él, es Él, es Él, es Él. Y también pues es, ok, Señor, ya que aprendí esto, ayúdame también a mostrar gracia, porque otra vez, da, si eso pasó conmigo, pues lo que dicen ustedes, da, esa línea bien delgada que está, ¿verdad? Y a veces son cosas que también tenemos que estar trabajando, bueno, tengo que estar trabajando día a día, ¿verdad? Porque, por ejemplo, veo a mi hija, la mayor, cuando vamos al templo, se ponía un pantalón y yo le decía, se ponía uno roto y todo, y mi conflicto a veces era, tienes otras cosas más suaves, o sea, como, ¿por qué te vas a poner eso? ¿Sí me explico? Y ya después le digo, ay, le digo, vas a salir otra vez con ese pantalón, le digo, si te lo volviste a poner el domingo pasado. Y a veces puede sonar como que mejor cámbiate, o sea, ponte algo porque vas mejor, vas presentable, y de una u otra manera, o sea, ya es como que, entonces mi apariencia es es la que te importa, ¿no, mamá? O sea, como que ya empezamos y todo, y ya al ratito fue de que como que, o sea, no quiero imponer eso en mi hija, sino es decirle, Rachel, pues ya si te quieres poner el mismo pantalón 3 semanas, pues ahora, claro que no lo ha hecho, ¿verdad? Pero por ser algo exagerado, o sea, si te quieres poner eso y todo, pues va a ser una consecuencia tuya, ¿no? O sea, de que, ay, otra vez está ahí el mismo pantalón y entre adolescentes, ¿no? Le digo, pero la verdad, o sea, le digo, hay otras cosas que me importan más, o sea, como mamá, o sea, ¿por qué estás orando? O sea, ¿ya estás segura de tu salvación, no? O sea, ¿cómo está tu relación con Dios, Rachel? O sea, y en esas cosas, o sea, si quiero desgastarme, o sea, en esas cosas sí quiero que realmente sea una carga para mí. Y ya, o sea, lo que Dios vaya a traer en convicción, ¿verdad? De que si ella se está vistiendo para, no sé, provocar a alguien o algo, pues el Espíritu Santo va a obrar y va a trabajar en ello, pero no fue algo que yo le impuse, fue una convicción. Yo creo que ahorita ustedes, chicas, lo estaban aterrizando en eso, ¿no? O sea, Cintia era lo que nos estabas ahorita diciendo, ay, yo nomás ahorita reafirmándolo. O sea, cuando buscas al Señor, o sea, todo lo demás viene por añadidura, o sea, hay otras cosas más importantes. La verdad era, eh,
en ese momento no lo veía tan mal, pero para entrar a mi iglesia, en las puertas estaba así un letrerito que decía, no minifaldas, no escotes, no short, no chanclas, no esto. Y decía, no, es que distraen al pastor, no, es que distraen a los hermanos y todo, pero es como que nuestra misma comunidad, o sea, que estemos bien, que estemos cómodos, que estemos cuando, mijos, o sea, la iglesia no es para esto, o sea, la iglesia es para salir, es vamos para allá. O sea, si hubiera venido alguien, un homeless o alguien, ¿no? O sea, que va pasando y que tiene necesidad y que ve todos esos requisitos, es como que, ay, no, pues ahí se ve, ¿no? O sea, sí, exactamente. O sea, cuando lo que nos debería haber importando, lo que nos debe de importar, o sea, es eso, o sea, es ir por las almas, es predicar el evangelio, o sea, me encantó eso, o sea, el evangelio es suficiente, Cristo es suficiente, o sea, y nos hemos estado perdiendo en otras cosas. Otra vez, ¿verdad? La oración, el ayuno son cosas muy buenas, pero siempre lo llevamos a otro nivel, o sea, ay, es que, y nos demacramos, ¿verdad? Y eso también decía la Biblia, o sea, no, o sea, tú sigue tu vida y busca a Dios y todo, ¿verdad? O sea, que esto, la parte externa, o sea, pues no sea un impedimento, ¿verdad? Para buscar a Dios. Entonces, otra vez, algo que hemos aprendido y todo, o sea, fue eso, o sea, el discipulado, el que alguien estuvo conmigo, el que alguien me dijo, Ile, esto es la vida cristiana y esto es la gracia y esto es la libertad que tienes en él. O sea, para mí eso fue, puff, o sea, otra vez, ¿verdad? O sea, el vivir con gracia, el vivir con el temor del Señor, el saber de las cosas que ofendes y todo, pero es cuando tienes esa conexión con Dios y no es esto, ¿verdad? No es mi apariencia, no es la forma que sé, no es las cosas que yo hago o que no hago, sino en lo que Él es en mí, lo que Él es suficiente en mí, lo que Cristo es en mí, ¿verdad? El apropiarme en eso, entenderlo, eso me hizo libre totalmente. Gracias, Mile. Ahorita que te escuchaba y para ir cerrando, hace poco tuve una experiencia. Creo que una de las veo varias características como la culpa, la frustración, el miedo, el querer generar o cumplir expectativas. Todo eso genera el legalismo, un sentido de superioridad también, porque yo sí puedo hacerlo, porque tú también podrías hacerlo. Y algo que decía Ile y también lo podemos anotar es que se nos va lo verdaderamente importante. Un día estábamos en un campo de jóvenes y los chicos querían poner Just Dance para como hacer coreografías. Se hizo diría la canción, un escándalo, o sea, así fue un escándalo entre los líderes adultos, o sea, los jóvenes no, pero los líderes adultos es que cómo, si los estamos sacando del mundo y vienen al mundo, y yo, y de verdad, y entonces yo me molesté mucho porque les dije, hermanos, tenemos más de una hora discutiendo por algo. Y ahí, por lo menos que yo sepa, hay una niña que hace 6 meses se murió su papá y otra niña que hace un mes se suicidó su hermano. Esas deberían de ser nuestras pláticas en este momento. Esos deberían ser nuestros intereses en este momento. No si Just Dance es algo, es del diablo o no. O sea, porque si usted va a Zumba o si va a hacer ejercicio a algún lado, usted va a escuchar canciones y las va a hacer. Entonces, pero de pronto nuestra atención está enfocada en cosas externas cuando nuestra iglesia sufre de un sentimiento de amor y de gracia, de un apapacho de parte de Dios a sus vidas, de una libertad real, ¿no? Entonces, el estar viendo estas reglas quitan la mirada de justamente sentir la alegría de vivir en el Evangelio a pasar a una esclavitud eh, cristiana. Y eso es bien duro decirlo, pero es una realidad cuando la vida cristiana es la invitación a saberte libre. Y chicas, me encanta. Se ha pasado súper rápido, más de una hora, porque hay mucho que hablar, pero quisiera escuchar, no lo sé, algunas últimas palabras, un consejo práctico para líderes o iglesia, o
o si alguien que nos escucha se está sintiendo identificado y siente esta frustración, eh, ¿qué podemos decirles? Cintia, ¿cuál sería tu conclusión y tu invitación a quienes nos escuchan? Bueno, yo quiero cerrar diciendo que así mismo como yo me alejé de Dios a causa del legalismo de la iglesia, la misma iglesia fue la que sanó, me Wow. ayudó a sanar, porque cuando nosotros empezamos a ir a esta iglesia Garden, ustedes la conocen, ahí nosotros empezamos a ver, a escuchar por primera vez de la gracia. O sea, fíjate, el legalismo como hasta saca estas enseñanzas, ¿sabes? O sea, de veras, yo escuché por primera vez de la gracia en esta iglesia de la que plantamos después nosotros una extensión. Y el amor y cómo ellos encarnaban a Jesús, o sea, cómo ellos vivían a Jesús en sus vidas, no solo en la vida eclesial, sino en su vida diaria. Nos hizo a mí y a mi esposo, a ambos, volver a amar la iglesia al punto de plantar una iglesia después, o sea, Wow. tanto amamos a la iglesia que plantamos una iglesia después, pero ellos tomaban cerveza, ellos se tatuaban, digo, es otra cultura también, y eso también es algo que tuvimos que aprender cuando volvimos aquí, sobre los límites culturales y todo esto. Pero a lo que voy es, nunca vimos actuar en pecado, ¿no? Eran muy pacientes con los procesos de las personas, porque veíamos llegar personas pues que practicaban también todavía muy sincretistas, ¿no? Y todo. Y de la iglesia que nosotros veníamos era como, oye, no le vas a decir nada. Y ellos sí como que estamos enseñando a Jesús, les estamos enseñando a Jesús. Y sí, las transformaciones iban sucediendo, y nosotros vivimos eso ahí y eso nos hizo entender la gracia y entender el Evangelio en un nivel profundo, en un nivel real, en un nivel relacional, entender la gracia y empezar a quitar la religiosidad de nuestras vidas, ¿sabes? De que no tiene que ser así, 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 nos sanó. Entonces, pues consejo para pastores, líderes, es parecernos a Jesús, o sea, buscar ser lo más parecidos a Él en nuestras prácticas, de consejería, en nuestras prácticas, como pastores, pero también en nuestra vida y en todo, o sea, seguir sus pasos, obedecerlos, seguir siendo transformados nosotros mismos por Él y la libertad que nosotros mismos vamos experimentando al ser transformados por Jesús constantemente es lo que nos da la autoridad y es lo que nos da la revelación y la capacidad de poder enseñarles a otros cómo tomar su cruz también ellos. O sea, cómo la verdadera libertad es esa, poder decidir lo bueno, o sea, poder decidir por Jesús. Esa es la verdadera libertad. Para mí, ¿sabes? Poder decidir entre aquello que me es cómodo, aquello que parece bueno, poder decidir entre todo eso a Jesús. Liberarme de todas esas cargas y todos esos pesos del pecado, de los malos hábitos, de la religiosidad por Jesús. Esa es la verdadera libertad y muchos ministros, pastores, líderes aún no están caminando en libertad. Entonces es una realidad. Y sabemos las reglas y es bien fácil. Lo más fácil para nosotros es seguir el patrón, seguir el modelo, acatarnos a un esquema ya estudiado, ya caminado por otros o ya caminado por nosotros mismos por muchos años.
pero dejar que Jesús sea el que nos guíe y guíe, eso siempre es lo más difícil, es el camino largo, es el camino pesado, pero no hay como dar el ejemplo con nuestras propias vidas como líderes y pastores. Y a los que escuchan y han sido lastimados por el legalismo, o sea, decirles que Dios no es un Dios que te rechaza. O sea, Dios puso características en tu vida especiales y necesitas reconciliarte con ellas y llevarlas a Él para que las purifique, para que las moldee y las haga preciosas para que sean un instrumento también para sus manos. Pero Dios nos hizo diferentes a todos con un propósito y a mí me encanta, o sea, a mí me encanta ver esa diversidad en el cuerpo de Cristo y que la podamos abrazar. Amén. Gracias, Sin. Ile, tus conclusiones, un mensaje a quien nos escuche. No, pues otra vez, ¿verdad? Para todas aquellas personas que estamos como líderes de iglesia, ¿verdad? En cualquier cargo y todo, pues amemos a las personas, amemos, involucrémonos en sus vidas, disipulémosla. El transferir vida y todo siempre va a ser algo bueno. Si realmente nos interesan las personas, en lugar de decirles qué no y qué hacer, en una forma, el mal plan, ¿verdad? Si realmente alguien me interesa es pasar tiempo con esa persona, estudiar la palabra del Señor y que el Espíritu Santo sea el que nos vaya revelando a cada uno de nosotros, vea los cambios que tenemos que hacer. Y cuando viene algo de parte de Dios, simplemente va a ser algo permanente y va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, pues no tengamos miedo de eso, ¿verdad? A veces es difícil, es un camino también de que estar invirtiendo en alguien más, pero la verdad vale la pena, vale la pena. Y, y pues sí, también si alguien también ha sufrido, ¿verdad? O está pasando por eso, pues recuerde, ¿verdad? O sea, quiénes somos en él. Efesios 1, les digo, esto para mí fue algo muy, 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 muy bello, el poder entenderlo, el poder entender mi identidad que tengo en él. Y también pues saber de que no todas las iglesias son así, no todos también pensamos así. Gracias a Dios, Dios también nos ha bendecido mucho a Meni y a mí el tenerlos a ustedes, a sus familias, o sea, es gente que también Dios la utiliza para animarnos, para salir adelante, ¿verdad? Dentro de nuestra familia de la fe y pues bueno, también saber que hay otros pastores, que también ven la gracia, ¿verdad? Y ven la iglesia de otra manera, otra mente más fresca, ¿verdad? Y todo, también eso nos Raritos, bastante. raritos y salidos del molde. Somos los raros. Sí. Mira, ah, tú que me estás viendo. Ah, no te Ay, no, chicas, no, no. am, eh, definitivamente yo creo que la clave es si yo me siento amado por Dios. O sea, si yo no me siento amado por Dios, creo que estoy buscando, aunque yo haya aceptado a Jesús en mi corazón, sin dudar de una salvación, pero el no sentirme amado por Dios quizás es un buen síntoma para pensar que necesito hacer cosas para que Dios me ame, ¿no? Y de ahí nace un corazón quizás inconscientemente legalista. Sería bueno examinar nuestras formas de ver a Jesús, nuestras enseñanzas hacia los líderes y la manera en que yo experimento a Dios, a aquellos que nos escuchan y quizás están en este crecimiento. Y yo quiero terminar dándoles gracias, Cintia, porque por alguien he encontrado esto. O sea, si alguien me lo ha enseñado, si me ha quedado mucho más claro, es una locura. Repito, tenemos 2, quizás 3 años de amistad y tenemos toda la vida en el Evangelio y tenemos tan pocos años realmente disfrutando una libertad. Gracias a Dios que llegamos a ello. Ojalá que quienes nos escuchen no tengan que pasar tanto tiempo para que experimenten esa plenitud en Jesús. Y yo quiero darle gracias a Dios porque parte de esa gracia fue
encontrarlas a ustedes, encontrar amistad y en sus palabras y en su forma de verlos, entonces, su forma de ver a Jesús. Cada quien su corazoncito, Ay, así. Soy millennial, yo soy de millennial. millennial. Tú tienes una así por tu hija. Sí, así. Hay que estar de moda. Entonces, Político mexicano. las amo mucho, chicas, y pues esperamos seguir platicando de esto y llevando a otros, que Dios nos siga usando para llevar a otros a la libertad en Jesús. Así que, Gracias a ti, Anita. no, Sí, gracias. Y pues nos Siempre nos despedimos. sacas de nuestra comodidad. Ay, perdón. No, gracias. Gracias por Es su muy buena. valentía, o sea, contar esto yo sé que no es fácil, entonces gracias por hacerlo, por este espacio. Y pues bueno, invitarlos a que nos sigan escuchando en este podcast, que se sube casi cada 15 días, a veces se complica, pero escúchenos y estemos atentos al próximo episodio. El Señor les bendiga y nos vemos pronto.